Hola amigos, les traigo la biografía de Don Agustín Lara. Fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. Se le reconoce como uno de los más populares de su época y género. También conocido con los apelativos de El Músico Poeta y El Flaco de Oro, su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Luego de su muerte, se le ha reconocido también en Estados Unidos, Italia y Japón. Sus intérpretes principales fueron y son Pedro Vargas, quien era su compadre, Toña la Negra, María Antonia Peregrino Álvarez, Pedro Infante, Juan Arbizu, Néstor Mesta Chaires, Javier Solís, Alejandro Algara, Hugo Avendaño, Plácido Domingo, Julio Iglesias, Manuel Mijares, Vicente Fernández, Pérez Prado y otros artistas más. No hay certezas sobre la fecha ni el lugar de nacimiento. El músico aseguraba haber nacido en Tlacotalpan, Veracruz, el 1 de octubre de 1900. Así figura en varias de sus biografías, y ese es el año grabado en su tumba ubicada en la Rotonda de las Personas Ilustres. Sin embargo, el periodista Jaime Almeida aseguró, luego de una investigación realizada en 1970, que el compositor nació realmente en la Ciudad de México, el 1 de octubre de 1900, basándose en la fe de bautizo y el acta de nacimiento que encontró en el registro civil. Lara nació en un lugar llamado el Callejón Puente del Cuervo número 16, que ahora corresponde a la segunda calle de República de Colombia, en el centro histórico, a unas calles del Mercado Abelardo Rodríguez. De hecho aún está la casa donde vivía la familia Lara Aguirre. Es decir, que Agustín Lara se quitaba 3 años. Pero también es cierto que siendo muy pequeño la familia se mudó a Tlacotalpan, donde pasó su infancia. Otros aceptan esta fecha, pero entienden que el lugar real del nacimiento no fue la Ciudad de México sino en Tlatlauquitepec, Puebla. La familia vivía allí, pero como el padre del futuro artista tenía que pasar examen de médico, se trasladaron a la capital de México y allí aprovechó la ocasión para inscribir a su hijo en el registro civil, 13 días después de haber nacido, el 12 de noviembre de 1897. Según el autor, todas las personas que entrevistó en Tlatlauquitepec aseguran que Lara nació en ese lugar. En el libro Mi novia la tristeza los autores aceptan la fecha y lugar del acta de nacimiento y se preguntan. En una vecindad de esa calle vivía el doctor Joaquín Lara y su esposa María Aguirre, padres del compositor. El señor Lara le dijo al juez del registro civil, el licenciado Wenceslao Briceño, que su hijo había nacido en esa casa. Ni el padre de Agustín ni su madre ni los testigos Carlos María Padilla y Jacinto Lara tenían ninguna necesidad de mentir acerca de este hecho. Si Agustín había nacido en Tlacotalpan solo 13 días antes de levantada su acta, como tanto aseguraba. Otras versiones, mucho menos creíbles, afirman que nació en España o Suchitepeques, Guatemala. Durante la década de 1920 trabajó como pianista en bares, cafés y salas de cine mudo. Por entonces, compuso la canción Marucha, escrita en honor a uno de sus primeros amores. Esta canción terminó causándole dificultades a ella, llegando en una ocasión a tener una pelea con otra mujer. En 1927 ya estaba trabajando en cabarets. Ese año, una corista llamada Estrella lo atacó con una botella rota. Como resultado, Agustín Lara quedó marcado con una cicatriz en su cara 7. Se trasladó temporalmente a Puebla hasta 1929, debido a los acontecimientos de la Guerra Cristera. Él mismo narró, a través de la radio, las circunstancias en las que conoció al padre Miguel Agustín Pro Juárez. En la comandancia de policía, presenció su fusilamiento, el cual se ejecutó sin juicio alguno ni desahogo de pruebas. Sin embargo, no fue hasta 1929 que empezó a trabajar para el tenor Juan Arbizu, quien lo descubrió y dio a conocer sus composiciones. La primera canción que registró a su nombre fue La Prisionera, la cual compuso en 1926. En septiembre de 1930 inició su carrera de éxitos rotundos en la radio, mediante el programa llamado La Hora Íntima de Agustín Lara. Al tiempo actuaba y componía canciones para diversas películas, entre ellas Santa, 1931, inspirada en la novela de Federico Gamboa 7. Poco tiempo después participó en la radio con el programa La Hora Azul en una importante radiodifusora, compartiendo con intérpretes como Toña la Negra y Pedro Vargas, dirigiendo también a la orquesta El Son Marabú. Durante 1932 se presentó en el Teatro Politeama de la Ciudad de México. En 1933 afrontó el fracaso de su primera gira en Cuba, debido al cambiante clima político que imperaba en la isla.
Hizo diversas giras por América del Sur y nuevas composiciones aumentarían su fama como Solamente una vez, compuesta en Buenos Aires y dedicada a José Mójica, Veracruz, Guitarra Guajira / Palmera, Tropicana, Pecadora, entre otras. Fue célebre por sus amores con diversas mujeres como Esther Rivas Elorriaga en 1917, Angelina Bruschetta Carral en 1928, Clarita Martínez en 1949, Yolanda Santa Cruz Gascallí en 1953, Rocío Durán en 1964, 8, pero lo más relevante de su vida amorosa, fue el matrimonio con María Félix celebrado en 1945. Para ella compuso varias canciones como María Bonita, Aquel amor y Noche de ronda, entre otras. Su casa de las Lomas fue centro de tertulias para artistas y escritores que solían reunirse a menudo, y más en tiempos de María Félix. En el cine actuó en películas como Novillero, 1936, y Coqueta Perdida, 1949. En 1953 recibió un homenaje por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines en el Palacio de Bellas Artes. En España su figura era muy conocida a comienzos de la década de los años 1940, incluso recibió diversos honores y condecoraciones en todo el mundo, como la que recibiría de manos del dictador español Francisco Franco, quien en 1965 le obsequió una hermosa casa en Granada, España, gracias a las canciones dedicadas a diversas ciudades como Toledo, Granada, Sevilla, Valencia, Madrid, Murcia entre otras. Lo sorprendente es que Agustín Lara no conocía España cuando compuso estas canciones. Con el tiempo, en el año 1997 la canción Granada terminó convirtiéndose en el himno oficial de esta ciudad, por acuerdo unánime de su ayuntamiento, en versión adaptada por el profesor Luis Mejías Castilla. Fue aficionado taurino. Conoció al torero español Manuel Rodríguez Manolete cuando inauguró la Plaza de Toros México, a Manuel Benítez el cordobés quien le brindó una faena, y al torero mexicano Silverio Pérez a quien le compuso un pasodoble. También cabe destacar que en la monumental Plaza de Toros de la Ciudad de México existe en la actualidad la barra Agustín Lara, en la cual se encuentra una escultura idéntica a la que hay en la Rotonda de las Personas Ilustres, solo que aquí en lugar de la inscripción Mis pobres manos alas quebradas extracto de la letra de su canción Pobre de mí, tiene la frase, no cambio por un trono mi barrera de sol extracto del paso doble que le compuso a Silverio Pérez. En 1937 fue acusado por fraude y plagio por Luis Moreno y Music Publishing Co. por intentar registrar ante el Departamento de Registro de la Propiedad Literaria la canción Quisiera decirte. A partir de 1968 inicia una rápida decadencia que lo llevaría hasta el final de su vida, incluso tuvo una caída en su casa, accidente que le causó la fractura de la pelvis, lo que agravó su salud dada su edad avanzada. Entró en coma el 3 de noviembre de 1970 por derrame cerebral, murió el 6 de noviembre de 1970 y por orden presidencial fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores en la Ciudad de México.